Buenas noches, mi nombre es Eliana Marcela Rico Sarmiento y en este momento vengo a darles una breve explicación sobre el razonamiento lógico. En cuanto al razonamiento lógico, podemos identificar que es un proceso mental que pues implica la aplicación de la lógica. En esta clase de razonamientos podemos partir de una o de varias premisas para de esta manera lograr una conclusión, la cual puede ser verdadera, falsa o probable. A manera de ejemplo tenemos la siguiente. La promoción de una nueva gaseosa dice que por 3 de sus tapitas se regala una nueva gaseosa. Si ya se tienen 11 tapitas, ¿cuántas gaseosas más se podrá consumir como máximo? En respuestas tenemos A4, B3, C5, D6 o E7. Entonces, en respuesta tenemos, ¿qué dato tenemos? Que por cada 3 tapitas nos van a dar una gaseosa nueva. Iniciamos con 11 tapitas. De esas 11 tapitas vamos a tomar de a 3 para poder reclamar una gaseosa. Entonces acá con estas 3 reclamamos una, con estas 3 reclamamos otra y con estas 3 reclamamos otra. Nos sobran 2 tapitas. Pero cada una de estas gaseosas nos va a dar una tapita nueva. Entonces aquí tenemos 3 tapitas nuevas, lo que nos significa una nueva gaseosa y nos siguen sobrando 2 tapitas más. Esta nueva gaseosa nos representa una tapita y nos están sobrando 2, es decir, que eso nos significa otra gaseosa nueva. Es decir, que como respuesta tenemos que de estas 11 tapitas con las que iniciamos, vamos a tener 5 nuevas gaseosas. Es decir, que la respuesta es la C, 5 nuevas gaseosas. En cuanto al razonamiento abstracto, encontramos que pues, consiste en la medición en algún grado de las habilidades que una persona tiene frente a una serie de procesos lógicos y el objetivo es pues determinar una secuencia. Como ejemplo tenemos este. ¿Cuál es el gráfico que continúa? Entonces tenemos esta secuencia. Son 4 cuadros, cada uno tiene un triángulo y tiene una división. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta secuencia. Tenemos este triángulo, esta división en la primera, que encontramos que ella se va moviendo hacia arriba el triángulo, hacia abajo la división. En la tercera se nos mueve hacia el lado y la división se nos va a mover en el sentido del reloj. El triángulo se nos mueve nuevamente hacia abajo y la división se nos mueve hacia arriba. Entonces, ¿qué encontramos? Que es un gráfico lógico que va en sentido del reloj. Entonces, teniendo en cuenta esa secuencia, ¿qué podemos identificar? Que la que sigue, según la variación que percibimos, la que sigue es esta. Nuevamente, la primera en la que iniciamos, en donde la respuesta pues sería la A, esta sería la A, que es la secuencia que continúa. Espero pues que haya sido una breve explicación, pero pues que haya dejado los temas muy claros. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Carol Vega y a continuación hablaré sobre el método científico, el cual consiste en el razonamiento inductivo y deductivo. Para hablar de este método tenemos que saber primero qué es el método inductivo. El método inductivo es una forma de razonar partiendo de una serie de observaciones particulares que permiten la producción de leyes y conclusiones generales. Este método inductivo tiene unas características, las cuales son que se basa en la observación de hechos y fenómenos, generaliza a partir de sus observaciones y sus conclusiones son probables. También tiene el objetivo de generar un nuevo conocimiento. Este método se basa en la observación, después en observar un patrón y después en desarrollar una teoría. Existen unos pasos para realizar este método inductivo. Uno de ellos es que se debe observar y registrar los hechos o el fenómeno.
se debe comparar y analizar estos datos de esta observación, se debe establecer una ley, unas leyes o generalizaciones, y estas generalizaciones o leyes son las que se utilizan para predecir futuros fenómenos. Un ejemplo que tenemos del método inductivo es cuando se observa que todos los objetos que suben tienden a caer. Si se toma una serie de objetos y luego se les deja caer, se observa que cada uno de ellos cae hacia el piso. De esta forma se llega a la conclusión de que debe existir alguna propiedad o fuerza que hace que los objetos se atraigan entre sí, en este caso la masa de cada objeto. Esta ley de la gravedad fue formulada por el físico Isaac Newton, y esta ley propone básicamente que todos los cuerpos que poseen masa se atraen entre ellos. Y bueno, Isaac Newton comprobó esto a través de varias observaciones luego de que una manzana cayera en su cabeza. Y a esto llegó a la conclusión de que todo cuerpo que sube tiene que bajar. El método inductivo tiene también unas limitaciones. Bueno, por mucho tiempo se creyó que todos los cisnes eran blancos, debido a que no se había observado un cisne negro. Por esta razón, eh, este es un ejemplo claro de las limitaciones que tiene el método inductivo para generalizar. Recordemos que primero, entre los pasos que estaba en este método, estaba la observación, y después estaba la conclusión del tema. Tenemos también el método deductivo, el cual consiste en una forma de razonar y explicar la realidad partiendo de leyes o teorías generales hacia casos particulares. Este método tiene unas características, y es que sigue la dirección de arriba hacia abajo. Es un método utilizado en las ciencias formales. Es una teoría que se utiliza para predecir fenómenos observables por medio de hipótesis, y la conclusión de esta contenida en premisas. Si estas premisas son válidas y verdaderas, la conclusión también lo es. Sus conclusiones deben llevar a consecuencias lógicas y rigurosas, y por sí mismo no produce ningún conocimiento. Vamos a ver un ejemplo del método, unos ejemplos del método deductivo. Un clásico método, un clásico ejemplo de este método. Tenemos la premisa 1, que es todos los hombres son mortales. Tenemos la premisa 2, que es Sócrates es un hombre mortal. Por lo tanto, debido a este método deductivo, se puede concluir que si Sócrates es un hombre, entonces, por lo tanto, Sócrates también es mortal. Es posible observar que la conclusión se encuentra ya implícita en las premisas. Este método también tiene una validez y veracidad que se puede incurrir a conclusiones erróneas si las premisas no son verdaderas. Un ejemplo de esto es la premisa 1, que sería todos los hombres son malos. Entonces tendríamos la premisa 1, todos los hombres son malos, y la premisa 2, que es tu abuelo es hombre, a lo cual concluimos que por lo tanto, si tu abuelo es hombre, entonces tu abuelo es malo. Este argumento es válido, sin embargo, no es verdadero. Su validez radica en el hecho de que la conclusión está implícita en las premisas. Pero la afirmación contenida en la premisa 1, que era todos los hombres son malos,
no es una afirmación verdadera, ya que su veracidad no desprende de las premisas, por lo que aún es necesario comprobarla. En este sentido, las conclusiones del método deductivo son válidas y correctas cuando las premisas también lo son. De la misma forma, si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Carolina Castro Campos, soy estudiante de la materia de pensamiento lógico matemático y el tema que me correspondió son los silogismos categóricos. Entonces, ¿qué es un silogismo categórico? Es un argumento deductivo consistente en tres preposiciones categóricas que contienen exactamente tres términos, cada uno de los cuales solo aparece en dos de las preposiciones que lo constituyen. Esas dos preposiciones reciben el nombre de premisa y la última o la otra que queda se le hace llamar la conclusión. Decimos que un silogismo categórico está en forma estándar si su premisa y sus conclusiones están arregladas en un orden específico. Para describir ese orden es útil definir primero qué es, definir primero cuál es el término mayor, cuál es el término menor, luego el término mayor y así por último el término medio del silogismo categórico, así como también cuál es su premisa mayor y cuál es su premisa menor. En el término menor es el término que aparece como sujeto de la conclusión. El término mayor es el que aparece como predicado de la conclusión y el término medio es el término que aparece en las dos premisas y no aparece en la conclusión. La premisa mayor es la premisa que tiene el término mayor y la premisa menor es el término que tiene el término menor. Entonces, el orden específico de lo que hablamos anteriormente consiste en enunciar primero la premisa mayor, luego la premisa menor y por último la conclusión. Vamos a ver lo que un ejemplo o dos ejemplitos de el silogismo categórico. Entonces, ningún venezolano es italiano. Todos los caraqueños es venezolano. Por lo tanto, ningún caraqueño es italiano. Aquí vamos a sacar las dos premisas y la conclusión. Entonces, la premisa mayor sería ningún venezolano es italiano. Y la premisa menor sería todo caraqueño es venezolano. Ya la conclusión sería ningún caraqueño es italiano. Ahí nos damos cuenta que lo que es el venezolano aparece en las dos premisas, pero no en la conclusión. Ya el otro sería, todos los carros tienen motor. Todos los motores utilizan aceite. Por lo tanto, todos los carros utilizan aceite. La premisa mayor sería, todos los carros tienen motor. La premisa menor sería, todos los motores utilizan aceite. Ahí vemos que en las dos premisas nos aparece lo que es el motor y motores. Ya en la conclusión ya no aparece este sujeto. Sería, por lo tanto, todos los carros utilizan aceite. Vemos que en la premisa mayor aparece carro y en la premisa menor aparece aceite. Esa es la conclusión de esos dos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Tania Marcela Arroyo Murcia. Estoy presentando el video de la fase 3 de pensamiento lógico matemático de psicología virtual. Me correspondió el método semántico y sintáctico. Bueno, el método semántico consiste en el uso de las tablas de verdad para saber el valor de verdad, ya que en un argumento válido donde la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas y si las premisas son verdaderas, la conclusión puede ser falsa. Bueno,
Se debe tener en cuenta que para demostrar el argumento es válido, se deben tener tres ítems, y el primero es escribir el argumento deductivo en el lenguaje simbólico utilizando la lógica proposicional, hacer la tabla de verdad para determinar las proposiciones. El tercero es examinar el valor de verdad. Si el valor de verdad es verdadero, entonces el argumento deductivo es válido. Ahí tenemos un ejemplo de que si es agua o aceite, entonces no es agua, por lo tanto es aceite. Lo primero que se debe hacer es identificar las preposiciones. Tenemos el método sintáctico, que es un sistema de deducción natural. El argumento será válido cuando exista una deducción de la conclusión a partir de las reglas de la inferencia permitidas. Se debe tener en cuenta lo relacionado con las inferencias permitidas. La inferencia lógica es la forma lógica a través de una función que toma premisas analizando la sintaxis y devuelve una conclusión a áreas. Es importante tener en cuenta el ejemplo. Ahí nos dice: los perros hablan, Mateo es un perro, entonces por lo tanto Mateo tiene que hablar.